Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libertad o Muerte, en el episodio 34 de la segunda temporada, con un panel más que estable y un panel también con ciertas novedades. Y partimos presentando al hijo pródigo, el señor Rodrigo Salamanca, que vuelve al cubil. ¿Cómo ha estado, Rodrigo? Mira, aquí estamos, Carlos, súper cansados, pero contentos. La verdad es que las cosas han andado muchísimo mejor. Y sobre todas las cosas, qué gusto estar con vuestra presencia en esta noche y sobre todo con una magna pauta que vamos a estar revisando. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Rodrigo, por la asistencia y efectivamente, ojalá la pauta sea del agrado para todos nuestros auditores. Continúo con el señor de la nube voladora, Matías Carmona. ¿Cómo estás, Mati? Bien, cabros, como siempre contentos de escucharlos y con mucho ánimo de ver la pauta y también meter la cuchara en otros temas que puedan salir de ahí. Ustedes saben que me gusta divagar un poco. Démosle nomás, sí, para eso es. Y somos bastante abiertos obviamente para eso, así que eso es lo bueno, tener un espacio donde conversar en este puto mundo de corrección política. Y tenemos una invitada el día de hoy que se pasó de un programa al otro, la señorita Juliet. ¿Cómo estás, Julie? Hola, chiquillos, muy bien, feliz de estar con ustedes. Muchas gracias, nosotros también nos complace tener tu compañía y también tenemos al corresponsal Reuters, el hombre que espero no sea del futuro para nosotros, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando. Estamos muy felices de tenerte nuevamente aquí compartiendo este espacio con nosotros. Esperamos que lo disfrutes y te quedes con nosotros hasta el final del mismo. Muchas gracias. Y por último y no menos importante, el señor del Averno, el dios de la edición, don Jorge Romero. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, aquí contento, celebrando que volvimos a YouTube. Ayer terminó el proceso de strike que nos había pegado, así que ya estamos al aire de nuevo con nuestro live de Cultura en Libertad y contento y listo para debatir respecto a la pauta de hoy. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, a los que les incomoda, aprendan que efectivamente nos dan un aliciente, porque si les molesta a ustedes es porque estamos dándole en el clavo, con lo que no quieren ver, no quieren reconocer y quieren esconder la cabeza como una puta avestruz en el piso. Y como siempre, nosotros partimos por el área internacional, pero antes, también para quienes nos odian, muy a pesar de ellos, tenemos auspiciador. Y el auspiciador de Alianza Libertaria, en este caso, es Stand Out Business. Y según datos del INE, en Chile la tasa de informalidad laboral asciende a 27,3%. Y en Stand Out Business queremos potenciar a los emprendedores y sus ideas de negocio, entregando herramientas que garanticen su formalización y cumplimiento de sus obligaciones legales y tributarias, pudiendo así evitar multas. Entregamos asesoría también para sus finanzas internas, apoyando su crecimiento y fomentando el orden contable y tributario. SOB es tu socio contable. Haz tus consultas al correo contacto@asesorsoc.cl o vía WhatsApp, el +569 5103 9411, o visita nuestro sitio web www.asesorsoc.cl. Y porque queremos apoyarlo durante noviembre y diciembre, la evaluación y revisión de tu negocio es totalmente gratis, mencionando solamente a la Alianza Libertaria. No tengas miedo de formalizar y que te ayuden, porque como sabes, el Estado no perdona, sobre todo el Servicio de Impuesto Interno. Y continuamos con la pauta, como habíamos dicho, en el ámbito internacional con el señor Ricardo Sánchez. ¿Qué tienes para deleitarnos el día de hoy en esta aldea de amor y paz, que sobre todo en Europa está ahora? Oye, sí, pero en este momento tengo que partir con lo que está pasando en los Estados Unidos, donde se están celebrando las elecciones del midterm. Las elecciones del midterm, o la mitad del periodo, son las elecciones donde los Estados Unidos renuevan sus autoridades, renuevan el Senado, la Cámara de Representantes y los gobernadores, lo cual es una fotografía de cómo va cambiando el país norteamericano en el tiempo y qué es lo que está pasando en este momento con la sociedad norteamericana cansada de toda la política
que es de todo este movimiento de lo políticamente correcto. Y en este momento las elecciones están dando unos números muy interesantes, porque esto está sucediendo en este momento que estamos grabando este episodio. El Partido Republicano está repuntando en 13 estados para gobernadores, donde, por ejemplo, tenemos que mencionar lo que está ocurriendo en Florida con el republicano Ron DeSantis, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Alabama y en otros estados donde los republicanos están imponiéndose con buenos números. Inclusive la carrera, que parece una carrera de caballos, prácticamente cabeza a cabeza vienen peleando los republicanos con los demócratas en el Senado de los Estados Unidos. Y bueno, continuando con lo que está ocurriendo en nuestro continente, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en el Perú, donde las marchas multitudinarias contra el gobierno del comunista Pedro Castillo ha sido lo que han estado comentando en el Perú en este momento. Se está hablando de este movimiento de reacción a Perú. La gente ha salido multitudinariamente a la calle a protestar. Esto ocurrió también el pasado 5 de noviembre. Y continuando con lo que está ocurriendo también en Bolivia, hubieron protestas, y la joya de la corona de lo que está ocurriendo en este momento en este continente es lo que está pasando con Bolsonaro y las pruebas que siguen saliendo con respecto a la evidencia del fraude que se cometió en varios estados del Brasil, donde inclusive el Tribunal Supremo Electoral de Brasil ha estado tratando de censurar y presionar a todos los comunicadores que han estado hablando, denunciando y tratando de recolectar las pruebas de este fraude. Este fraude es muy interesante porque los números se han estado pareciendo a las elecciones que se han presentado en los países donde ha estado el Foro de Sao Paulo. Y recordemos que en la pasada elección de Brasil, hasta Meo estuvo allá en Brasil. Por ahí salieron las fotos y sí fue muy notoria su presencia. De hecho, por ahí la gente está expectante porque en los próximos días va a salir la auditoría de los gremios militares con respecto a los resultados de las elecciones. Y yendo ahora al viejo continente, tenemos que hablar de la tensión creciente que está ocurriendo entre las dos Coreas, donde se han estado lanzando misiles, lanzando cohetes una a la otra, así como tratando de jugar el juego antiguo que había de quién hunde el acorazado. Han estado 3 misiles al agua, otros misiles al agua, y esto ha provocado que las tensiones se incrementen. Y recordemos también que el conflicto entre Rusia y Ucrania no ha parado. De hecho, el presidente Zelensky se ha referido a que la situación en el frente es muy difícil, pero no están dispuestos a ceder ni un centímetro. Y recordemos también que viene una próxima reunión del G20 donde el presidente Zelensky también se espera que se pronuncie. Y vamos a hablar un poquito, cambiando de tema, acerca de lo que está pasando con la criptoeconomía hoy en día, porque se ha ocurrido un terremoto en el espacio cripto, donde las monedas se han tambaleado, ciertamente por los problemas de la casa de cambio FTX, a la cual recibió un auxilio del gigante del exchange Binance. Esto ha estado porque los movimientos han sido muy fuertes. Recordemos que hace unos días, la Fed también volvió a incrementar las tasas de interés, y la economía norteamericana, que se teme que está prácticamente en recesión, pues ha reaccionado de forma negativa, y la gente ha estado buscando diferentes maneras de proteger su poder adquisitivo, y muchas personas están interactuando con las criptomonedas hoy en día, que a pesar de la situación negativa que se ha encontrado el mercado, han sido un resguardo de valor también para los próximos días. Recuerden, amigos, no se sobreendeuden, cuiden sus finanzas y adquieran una nueva habilidad. Esto es lo que tengo que comentarles en el espacio internacional hoy día. Muchachos, los micrófonos son suyos, conversemos acerca de lo que está ocurriendo y continuemos con la pauta. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ricardo, por la actualización internacional y bueno, lo que está pasando ahí con las Coreas. Efectivamente ahí hay un problema grande porque están acudiendo, Corea del Sur sobre todo respondió a las pruebas balísticas de Corea del Norte con misiles de precisión. Estamos hablando de misiles que pueden dar en 1 metro, incluso menos, en un radio de precisión, y eso es bastante. ¿Por qué lo digo? Porque están haciendo blancos cercanos a los litorales, países, los dos países, en una abierta provocación el uno al otro, y eso es un polvorín efectivamente. No tenemos que olvidar que está el portaaviones de Estados Unidos, que me parece que es uno de los más grandes, el Ronald Reagan, y tiene una de las tripulaciones más grandes, también es una ciudad flotante ese portaaviones, y también está cerca del mar de China y por esos lares. Entonces es algo complicadísimo lo que estamos viendo y se aunan las tensiones. Es de esperar que ojalá sea como el meme de los dos perros que se ladran y cuando le abren la reja se van. Ojalá sea así, para el bien de toda la humanidad. Y continuando con la pauta que tenemos ahora, tenemos un tema bastante interesante y que nos atañe a todos nosotros, que es la reforma previsional. Y aquí quiero preguntarle a la persona que tiene la edad de jubilación más baja, señorita Juliet, ¿qué opinas de la reforma que está preparando el gobierno y de los planes que se tienen, el 6% de cargo del empleador, que todos sabemos que no va a ser así? ¿Qué opinas tú sobre esto? Claramente un impuesto más a todos los ciudadanos de este país. Eso es lo que pienso sobre esta nueva reforma. Un impuesto más. Un robo más, mejor dicho. Porque sí, o sea, bueno, como lo hace como todo lo que hace el Estado. Pero ahí, por ejemplo, en el caso de las propuestas, por ejemplo, está este 6% que van a hablar obviamente los políticos, y estamos claros que los políticos, si se les ofrece un cargo o cualquier otra cosa, van a dar el brazo a torcer. Tenemos que recordarle a nuestros auditores de que ese 6% no lo paga el empleador. Tan sencillo como, lo voy a bajar a un ejemplo, pero muy, muy básico y muy simplificado por si acaso, ¿eh? No es tan técnico. Es para que se hagan una idea. Ese 6%, el empleador que le vaya a ofrecer un trabajo en el futuro, si es que se aprueba ese 6%, se lo va a deducir de la renta. Tan simple como eso. Si antes le daba 100 lucas, por ejemplo, de renta, él va a deducir el 6% y ahora le va a ofrecer 94 lucas. Eso es lo que va a pasar. Exacto, es un impuesto al trabajo, básicamente. Claro. Y las personas, como lo han logrado, por ejemplo, con el sueldo mínimo, las personas menos calificadas son las que menos pueden acceder a trabajo y menos se pueden especializar, por ende no pueden surgir. Ahí la palabra y la parte contable que quiero yo. Don Rodrigo Salamanca, ¿qué opinas de la reforma previsional y de este, pongámosle, proyecto que está ofreciendo la administración del marítimo líder? Mira, la verdad es que es un despropósito absoluto. O sea, desde el punto de vista contable no tiene ninguna lógica. Porque si tú te pones a pensar, claro, una persona común y corriente dice, pero si es un 6% más. Pues la pregunta es, ¿cuántos tipos de egreso le genera un trabajador a una empresa? O sea, una persona común y corriente cree, que nunca ha visto, por ejemplo, un informe financiero, que un trabajador le significa de egreso, de costo a la empresa solamente su sueldo, pero no. ¿Qué pasa con las provisiones contables, por ejemplo? ¿Qué pasa con otros aportes patronales? Porque yo les recuerdo al menos 2 que ya existen en la ley vigente, que es el seguro de cesantía, ¿no es cierto?, que tiene una parte patronal y otra parte que la paga el empleado, para los que son los contratos a plazo fijo, los contratos a plazo indefinido, pero los plazos fijos los paga 100% el empleador. Ojo ahí, o sea, el empleador cuando contrata a una persona a plazo fijo le paga el 100% de ese aporte patronal. También están la mutualidad también es un aporte patronal, y pueden existir otros aportes patronales también, pero en muchos casos son más que nada cosas que da el empleador de manera voluntaria y que no significan una afección imponible, son haberes no imponibles. Por ejemplo, las asignaciones. Cuando usted recibe, por ejemplo, un dinero para transporte o para colación, eso se lo está dando el empleador como un aporte patronal que no tiene una
no termina siendo un haber imponible, es un haber no imponible, ¿ya? Pero si nosotros multiplicamos, por ejemplo, la cantidad de aportes que hace un empleador para cada trabajador, entonces en lo que respecta a la empleabilidad formal se vuelve cada vez más insostenible, y eso provoca en el peor de los casos que se vaya precarizando aún más el empleo formal, y que haya más incentivos a la informalidad. Ojo ahí. Entonces no estamos en la mejor situación, porque de partida tenemos una recesión técnica. Tenemos que hablar de recesión técnica porque a nuestro queridísimo ministro de Hacienda, que ojo, no tenemos ministro de Economía, yo soy de la teoría que no tenemos ministro de Economía, pero a nuestro queridísimo ministro de Hacienda no se le da la gana aceptar que estamos en recesión. Entonces podemos hablar solamente de recesión técnica. Y es cosa de mirar para el lado. Veamos Argentina. Argentina, la tasa de informalidad es brutal. Y nosotros estamos yendo para allá porque es muy caro contratar personas. Y como es muy caro contratar personas y las empresas necesitan personas, entonces tienes de dos. O despides, o hacen lo que exactamente estaban hablando antes, que es deducir del sueldo estos egresos, o simplemente contratas personas en negro. Así que es un total y absolutamente... es ridículo lo que se está planteando. Efectivamente, un despropósito total. Ahí quiero escucharte a ti, Mati, respecto a esto. ¿Qué opinas tú y de las facilidades también, como mencionaba Rodrigo, de que se pueda contratar gente, como migran muchas empresas, sobre todo call center u otros servicios más básicos, a otros países? ¿Qué opinas tú de esta reforma? Igual lo conversamos, creo que la semana pasada, no estoy seguro. Ahí me confundo un poco. Saben que estoy volando. Pero... creo que opino lo mismo que se ha dicho. En ese aspecto saben que tiendo a disentir en muchas cosas a veces que se conversan, pero acá creo que nada. Obviamente hay un argumento técnico que es imposible desmentir, que es nuestro estimado aquí Rodrigo. Y también el argumento moral un poco que esgrime nuestra invitada, como que trato de buscarle cualquier punto débil y no encuentro nada. Quizá me gustaría un poco llevar a la discusión cuáles serían como las soluciones libertarias que ustedes ven a este tema. Obviamente yo creo que aquí Infierno, y voy a hacer spoiler a lo que dice, es la libertad la clave, y que no nos impongan un sistema de pensiones, sino que cada uno decida. Y no sé, pues para ponerle simplemente un ejemplo en la mesa, puedo comentar cómo se hace en Suiza. En Suiza te hacen firmar que cuánto tú decides dar a tu propia pensión, que es capitalización individual, siempre, y el Estado no se hace cargo de ninguna seguridad social en ese aspecto. Es muy cuático y quizás va a ser muy salvaje lo que lo digo, y también tiene parte de deseo, y que es bacán también divagar, que eventualmente se hagan purgas. Pero en ese aspecto, que se hagan purgas de libertad, de responsabilidad, de que cada uno se haga responsable de su propia vida. ¿Qué opinan? Es que, ¿sabes qué? En este caso me tomo la palabra. ¿Sabes qué pasa con esto? Que me he dado cuenta, ¿no? Mucha gente habla de libertad. Otra gente dice, no, la libertad no existe. Pero claramente porque detrás de la libertad también hay existe la responsabilidad. Y claramente casi nadie quiere hacerse responsable de su vida. Entonces, imagínate tú, que sería magnífico. Me encanta esa idea de lo que hacen en Suiza. Porque entonces... no hay ese asistencialismo. Pero ¿qué pasa? Y yo creo que acá en Latinoamérica, en Chile, no sé, se debería aplicar de una manera progresiva. Claramente la mentalidad del latinoamericano es otra, ¿no? Imagínate que tú le digas, mira, tú escoges. Entonces, y si yo no trabajo, pues no cotizas, no tienes plata. Y nadie se va a hacer cargo de ti. Entonces, yo creo que eso sí se podría aplicar, pero de una manera progresiva, y me parece una buena idea en ese caso.
Bueno, de ahí le voy a dar la palabra, sí, se escuchaba como estoy en un restaurante la Yuli, me dio hambre. Le voy a dar la palabra a Jorge para ver si tiene alguna opinión respecto a todo lo que se ha expuesto hasta ahora y la misma pregunta, reforma previsional. Bueno, la verdad es que Matías ya opinó por mí, así que no tengo mucho que decir respecto a eso, así que gracias, Matías. Pero voy a aprovechar de decir otra cosa que me parece interesante, y es cómo se está vendiendo todo esto de la reforma, cómo se está, sobre todo lo de la reforma de pensiones, y que me parece un poco absurdo la manera en que se está diciendo que todos estos costos lo va a asumir el empleador y no el empleado. No, es que esa cotización extra la va a poner el empleador, compadre. Todo es gasto para el empleador. Tu sueldo es gasto para el empleador, el 10% de tu sueldo es gasto para el empleador, y este 6% adicional también va a ser gasto para el empleador, que es casi un impuesto al trabajo, ¿cachai? Entonces me parece importante dejar claro en ese sentido que todo es a costo del empleador, porque el darte trabajo es a costo del empleador, ¿ya? Entonces que se diga, no, es que este costo no lo va a asumir el trabajador, sino que el empleador, me parece un poco de mala clase, ¿cachai? No sé, me molesta éticamente, ¿cachai? Que se esté manejando el tema de esta manera. Claro, no solo éticamente, bueno, también moralmente, porque uno empieza como a hacer un puzzle mental para tratar de unir las piezas que te exponen, y a muchas personas les calzan, si ese es el problema. Entonces acá se vive la misma pelea eterna que vivimos, tal como decía en cierto modo Juliet muy bien, en la parte de Latinoamérica en sí, en el sector, en nuestro barrio, como se le dice. Ahí te quería hacer una pregunta a ti, Ricardo. La previsión que existe en Venezuela, ¿tú tienes más o menos claro cuál es el sistema que existe allá? ¿Hubieron cambios después de que vieron la luz con el socialismo? Bueno, imagínate que en las condiciones en las cuales las personas de la tercera edad están cobrando sus pensiones es una cuestión que da entre lástima y vergüenza. Es terrible porque... Primero, en Venezuela no existe esta suerte de sistema que esté invirtiendo, que es prácticamente la misma estafa que quieren hacerle a la gente cuando les dicen, mira, te vamos a dar grandes beneficios y grandes rendimientos sin ningún riesgo, y al final lo que te están es mintiendo, porque eso básicamente es imposible. Entonces, lo que van a hacer es aumentar la burocracia existente, que es lo mismo que pasó en Venezuela con el Seguro Social, que es como decir, es un solo ente. O sea, imagínese FONASA y la AFP todo en un solo ente que es del gobierno, sin salud privada. Entonces no existe, o sea, la salud privada está, digamos, en un sistema completamente aparte que lo cubren unos seguros aparte, y es una cosa a la que poca gente tiene acceso. Entonces es algo muy limitativo y es terrible. O sea, en realidad esta suerte de lo que ocurre con el socialismo y sus ofertas, pues a la final todo termina siendo una falsa ilusión y pura panfletería. Ricardo, ¿puedo complementar algo a lo que tú dijiste? Adelante. Sí, mira, yo quiero decir dos cosas muy cortitas. Primero que todo, sí, tuvimos ahí una ministra, creo que es la ministra del Trabajo, no lo tengo muy claro porque para mí todos estos zurdos de mierda son iguales, pero ella dijo, se mandó una cuestión que merece un premio, premio Nobel de Economía, que ella podía garantizar prácticamente un sistema donde hay menos riesgo y da más rentabilidad. Eso no existe, ¿ya? Y en algunos casos muy específicos, pero muy específicos, podría darse. Pero para que se dé, tienes que tener suerte. Y ahí hay una opción, o sea, tienes una posibilidad entre 1 millón. O sea, apostarías 1%. O sea, apostarías una oportunidad versus 1 millón de pérdidas. O sea, no, es imposible. O sea, es técnicamente imposible. No es que sea imposible, porque hay gente que sí le ha podido ganar al mercado en situaciones muy específicas,
y sobre todo si tienes información privilegiada. Señor Piñera, por ejemplo, que hizo algunas jugadas por ahí, que tú le puedes ganar al mercado. Pero en estricto rigor no puedes tú prometer que el Estado te va a poder dar eso, porque es imposible, ¿ya? No lo puedes garantizar. Y lo otro, el tema de las pensiones en Venezuela, brutal. Mira, tengo yo un amigo que ya es jubilado en Venezuela, tiene más de 60 años, está acá en Chile, sí. Y ahí en la pensión se la dio a su hermano, pero para poderla sacar tenía que tener el carnet de la patria. Entonces su hermano saca 2 pensiones que no le alcanzan para nada, pero por lo que me contaba, el mecanismo por el cual te la van a dar es que tú tengas el carnet de la patria. Si nos puedes contar un poquito más al respecto, Ricardo. Bueno, imagínense, el carnet de la patria, pues es esta suerte de mecanismo en el cual tú tienes un carnet que es muy parecido al carnet del partido, y es una suerte de carnet con el cual está, digamos, unido muchos mecanismos de control del gobierno. O sea, todo lo que es las compras de las cajas de comida, los beneficios del gobierno, todo está puesto ahí. Y si alguna persona es detectada que es opositora, al retirarle el carnet pierde todos los beneficios y pasa a ser un paria. O sea, recordemos, imagínate tú que la situación con Venezuela está tan complicada que, aparte de estar castigados con el pasaporte más caro del continente, tenemos una fila de más de 2 años de espera para sacar un pasaporte, porque el gobierno pues estuvo cerrado toda la y el sistema estuvo facturando exactamente igual, así que se acumuló una fila de más de 2 años de espera. Entonces el gobierno pues tiene a los venezolanos en una desidia tanto en el interior como en el exterior, y esto pues ha sido terrible. Oye, ahí hay un tema, antes de perder el hilo, que estaba hablando Jorge, pero Matías quería opinar algo sobre lo que había dicho Jorge. Pues igual está un poco fuera de contexto de lo que se ha hablado últimamente, pero solo coincidir con Jorge sobre esa postura de que, no sé, es el empleador, es el que va a pagar todo esto, y que finalmente no, el trabajo o el impuesto al trabajo, que también dijo claro nuestra invitada, no va a existir o algo así. Quiero recalcar que también es un discurso de muchos de la derecha, y en ese aspecto hay que estar muy en contra de aquellos que, no sé, pues se creen que son ellos los que realmente saben hacer la pega de político. Son ellos la solución y no los otros que están puestos actualmente en el poder. Solo complementar eso, porque creo que en ese aspecto hay pocos en la discusión del lado en que quizás muchos aquí creen sentirse representados, que es la derecha. No lo sé, es una presunción, porque no, la derecha no existe, y se nota por esa discusión que no defienden realmente las ideas. Claro, y de hecho se asocia también, yo creo, en parte a ciertos puntos que tenemos de la pauta más adelante. Pero para los auditores también hay que dejarles bastante claro que también, nuevamente, simplificando bastante, los principales medios de jubilación que puedan existir actualmente y que se están viendo en las caras en el mundo, es el primero, el de capitalización individual, que es el que tenemos nosotros y el que se está retomando en la mayoría de los países que se decían socialistas o que apoyaban la justicia social, que en realidad la justicia social es como volver a repartir algo a la fuerza, porque lo hace el Estado. Eso es el primero de los modelos de jubilación, el de capitalización individual, y que permite que las personas, mediante sus ahorros, puedan obtener ganancias mientras tienen el dinero en la AFP. El otro es el sistema de reparto, que es el que postulan muchos líderes, pongámoslo entre comillas, incluido Messina, que hizo quebrar una AFP en los 80. Obviamente va a decir no más AFP, porque es un asesino de AFP ese tipo. Entonces, quieren el sistema de reparto. El sistema de reparto básicamente es que todas las personas que actualmente trabajan le paguen la pensión a las personas que no están trabajando y que están retiradas en este entonces, hoy en día.
Y eso se ha vuelto prácticamente imposible, puesto que las pirámides demográficas han ido experimentando una variación en su base, que se entendería por ser la población más joven, la mayoritaria, y la minoritaria la de edad, la de mayor edad, o jubilados. Y eso no es así. Lamentablemente, incluso en algunos países se podría hasta invertir esa pirámide, considerando una base demográfica joven para sustentar ese sistema menor a la base que estaría jubilada, que serían las personas de la tercera edad o que ya están jubilados. Y eso las cuentas no dan, porque obviamente esa base, al ser más pequeña, la laboral, la activa, va a necesitar obviamente imponer más, y por ende les va a costar más, y tal como dijo Rodrigo en un momento, les incentiva a que trabajen en negro, que trabajen sin contrato, a que trabajen sin previsión y sin nada, como en todo caso, como debiera ser en un fin último anarquista, pero que trabajen solamente en un acuerdo que llevan con las personas, que lamentablemente, tenemos que ser sinceros, hay muchos empresarios que también se aprovechan de eso. Obviamente los que tienen sobre todo contubernios con la política, eso va a ser siempre así. Y hay un sistema que ha estado dando vuelta y que también yo quiero dejarlo claro, y siempre lo voy a repetir porque es una de las grandes falacias, que se denomina el sistema de cuentas nocionales. Y el sistema de cuentas nocionales que promueve la administración que tenemos del Estado, ese sistema de cuentas nocionales, no nacionales, ojo, nocionales, cambia una letra, pero eso es que cada persona va a tener una cuenta, pero esta cuenta va a ser básicamente ficticia. Y el gobierno te va a decir, perfecto, cuando tú te jubiles, esto va a ir rentando, entre comillas, rentando a medida en tu cuenta, tal como lo tienes hasta ahora. El problema está que ese dinero se puede emplear en otras cosas, como una suerte de préstamo, como si usted en la casa, estimado auditor, tuviera una alcancía y saca plata porque, no sé, tiene que comprar algo, por ejemplo el pan, una necesidad, y tiene que sacar de eso que estaba ahorrando, no sé, para un vehículo, para ponerse a trabajar. Y entonces se disminuye eso, y la situación se vuelve tan cuesta arriba porque necesitaba ese vehículo para generar mejores ingresos, que al final no lo compró y siguió sacando plata y no la pudo reponer, y no pudo. Déjame complementarte ahí, Carlos. Dale. Tal cual como tú lo dices, la cuenta nacional viene de nación, ¿no es cierto? La cuenta nocional ni siquiera se acerca. La cuenta nocional viene de noción. O sea, imagínate, una viene de nación y otra viene de noción, dos palabras que suenan muy parecidas, pero que no tienen nada que ver. La cuenta nocional no es más que un registro contable que no te asegura nada, sino simplemente dice que tú aportaste X cantidad de dinero y por ende tienes derecho de demengado, es decir, tienes derecho a que te la devuelvan. ¿Cuándo? Entonces se produce también, y esto pasa mucho con los estados, sobre todo con aspectos más socialistas, existe un concepto en finanzas que se llama costo de oportunidad. Entonces, si tú tienes la oportunidad de gastarte esa plata en otra cosa, lo vas a hacer. Y esa plata lo más probable es que se la gasten y no la devuelvan. ¿Por qué? Porque las cuentas nacionales no son más que un registro contable. Exactamente, y eso es lo que quiero dejar en claro, porque eso es lo que se disfraza por parte de la proposición del gobierno, y eso tienen que poner cuidado las personas que nos escuchan. Ustedes que nos escuchan ya tienen un poquito más de seso que los que buscan banearnos o vetarnos, por ejemplo. Aunque les duela, es así. Ustedes pueden piensen, y efectivamente saquen sus cuentas, porque cuando proponen eso no van a decir cómo lo van a hacer. De hecho, la proposición, la cuenta, esta especie de cadena nacional que hizo el Jurel, ¿qué es lo que pasó con esto, con el merluzo? ¿Qué pasó con esto? Empezó a proponer de que iba a aumentar las pensiones y aseguraba el aumento de las pensiones, e incluso ahora, para seducir a los políticos que tienen estos acuerdos en las cámaras, se está proponiendo una especie de préstamo individual. Pregúntese usted mismo cuándo va a devolver el préstamo, en el caso de que esté de acuerdo con el sistema de AFP, que es un sistema que sustenta varios tipos de inversiones a nivel nacional. Pero en el caso de que esté de acuerdo, ¿cuándo lo va a devolver? O mejor dicho, ¿lo va a devolver? ¿Va a ser capaz de devolverlo? Eso es lo que pasa, y esa es nuestra realidad, estimados auditores. No nos engañemos, acá no hay un caldero de dinero al final del arcoíris donde uno puede sacar un montón de monedas de oro sin que nos afecten nada. Eso no es así, de hecho ya se está viendo con el crecimiento.
No tenemos que olvidar que la recesión técnica que menciona Rodrigo se denomina recesión cuando hay más de 2 trimestres en el año, que son trimestres móviles que se mide el crecimiento, tienen crecimiento negativo. Eso es lo que ocurre con de nulo crecimiento a crecimiento negativo. Eso es lo que se denomina recesión y ya ha pasado, porque son trimestres móviles, es decir, se toman 3 meses de muestreo desde aquí hacia atrás, en comparación con años anteriores. Y eso es lo que se refiere Rodrigo, básicamente a la recesión técnica. Tenemos que poner cuidado, lo mismo que decía Ricardo, cuiden sus finanzas, cuiden lo que están ahorrando, cuiden dónde van a ahorrar y cuiden los negocios que están haciendo, porque se está poniendo complicado y lamentablemente se va a poner más complicado. Pero no todo son malas noticias. Tenemos que hablar también de otro punto que tiene que ver con la zona sur, la macro zona sur. Y aquí te quiero preguntar, Juliet, ¿qué opinas tú de esta especie de gira que va a hacer el presidente? ¿Qué crees tú que lo que va a hacer? ¿Va a ir efectivamente? ¿Va a llegar como entre gallo y medianoche, escondido para que no lo echen a balazos como a su ex ministro? ¿Qué piensas tú? Bueno, la verdad es que no sé qué pensar acerca de eso, pero sí estoy un poco ansiosa con respecto a lo que supuestamente el pescado con patas quiere hacer. Yo la verdad no creo que lo reciban bien en el sur. Es lo único que puedo decir. No creo que lo reciban bien. Dependiendo de lo que tiene que ver, él mismo ha destruido la institucionalidad, ¿eh? ¿Se acuerdan que lo hemos visto en varios programas y hemos hablado también de eso? De que no llegó, no todos están de acuerdo, pero me refiero a que se ha hablado, de que llegó como a destruir la institucionalidad. Y tú, Jorge, ¿qué piensas respecto a los efectos que pueda tener esta especie de gira presidencial o marítima, como se quiera decir? Yo creo que no va a ir, ¿eh? Creo que es solamente para calmar un poco a los medios de comunicación y lo que se está diciendo en redes, que dice que va a ir, pero lo va a empezar a postergar con la esperanza de que se olviden y no va a ir. Porque si fuera, yo creo que probablemente le pasaría lo mismo que le pasó a la ex ministra Siches, que la echaron a balazo. Y como no quiere que pase eso, no va a ir. Aunque hay ciertas teorías así medias conspiranoicas, en las cuales se dice que también lo de Siches fue una puesta en escena, de victimización. No olvidemos que, por ejemplo, Cariola ahora, con lo que le pasó en la Cámara, que me estoy adelantando un punto de la pauta, pero con lo que le pasó ahora se están diciendo que lo están vetando al Partido Comunista, al partido tan sufrido que es el comunista. ¿Tú qué piensas, Mati, respecto a esta especie de gira que va a hacer para allá, a todo esto? ¿Para qué va? ¿Va a cambiar algo? Ahí, no sé, yo siento que hay críticas. Me molestan mucho esas críticas de palos porque bogas, palos porque no bogas. Yo creo que tiene que ir. O sea, mi postura siempre ha sido la misma, de que si a Boric le va bien, es porque a todos nos está yendo bien. No es Boric, si sigue exacerbando las contradicciones, le va a ir mal, y eso no es algo bueno para nosotros. No es bueno que le vaya mal al presidente. Entonces, en ese aspecto, él tiene que terminar su mandato y es lo más sano para todos. Y en ese aspecto, como les digo, el sujeto tiene que ir a hacer lo que tiene que hacer, y eso yo lo aplaudo, que vaya antes que termine su primer año de mandato. Ya me dice al menos que está preocupado por la parte donde nace todo y donde él bien sabe, y es de parte precursor, y eso también creo que sabe y lo tiene consciente de la debacle que como que tenemos como sociedad, en la que, bueno, antes y ahora ya no está eso, y eso es bacán. Antes toda la gente, antes del 4 de septiembre, del avasallador victoria del plebiscito, mucha gente salía con la bandera del Gualmapu y esas cosas, orgulloso a la calle, y ahora ya no es tanto, y eso también es bacán. Pero dicho aquello, eso tiene que ser quizás no sé, imagínense si fuera un presidente popular que está haciendo bien las cosas, que lo vayan a felicitar, bacán, está ya haciendo bien las cosas, ¿cachai? Y ojalá se pegue el alcachofazo, como se dice en chileno. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Pucha, no sé. Yo creo que la cosa está muy cambiante en ese aspecto. No me gusta dar vuelta a la tortilla. Yo creo que eso siempre hace daño. Como se los he dicho,
Esto es un péndulo que va de un lado a otro y la solución no está en que esté extremadamente agarrado del otro y que no lo suelte nunca, sino que deje de moverse. Entonces, en ese aspecto, vamos por ello. Hay que luchar las ideas, ¿no? Oye, ahí de lo que tú decís, yo tengo una opinión distinta respecto de si le va bien o no, ¿eh? Porque efectivamente, como tú mismo dijiste, si la persona, por ejemplo, sigue agudizando las contradicciones, le puede ir mal en el contexto de país. Es decir, nuestro país, o los habitantes de nuestro país, todos, tenemos la sensación de que el gobierno está mal y por eso se entendería que le iría mal. Eso se entiende la idea, valga la redundancia, pero a lo que voy yo y que no estoy de acuerdo en que si a él le va bien, por ejemplo, con esa misma concepción de agudizar contradicciones, no quiere decir efectivamente que al país le vaya bien. Lo que pasa es que, ¿y a qué voy con esto? Es que tienen motivos ideológicos y la mayoría de los motivos ideológicos son irracionales. De hecho, partiendo de todas estas modas y todas estas cosas. Yo coincido contigo, pero a eso me refiero. Él va al lugar en donde está ideología malsana que nos separó entre gente que, no sé, que andaba con esa bandera que no es bonita, no sé por qué a la gente le gusta, pero en fin, que salía a las calles orgulloso de eso y que ya no es tanto porque están escondidos, y está bien que estén escondidos porque no son la avasalladora mayoría que se creían, y que hay que dejarlo claro, son los intelectuales, estos perifollados que tienen perfume en las calles y que hablan mapudungún, o dicen que hablan mapudungún, no creo que sepan hablarlo, pero que lo hace, supuestamente lo hacen, el problema, ¿cachai? Y eso no está en la Araucanía, no son los que lo salen a aplaudir. Sí, por eso que yo pienso que, por ejemplo, en ir allá, pongámosle macro zona sur, que recordemos, hasta que salió Siches, tosudamente repetían que era Wallmapu, indistinto de las críticas incluso que hubieron a nivel diplomático por parte de Argentina, porque recordemos que el Cono Sur se divide completo con esa famosa territorio Wallmapu. No olvidemos que ellos no abandonaron esa idea nunca. Él, de hecho, no abandonó la idea y tampoco ha abandonado la idea de poder destruir ciertas instituciones, y eso viene desde su plan de gobierno. Así que no tenemos que perdernos en el caso de que, ojo, aquí entre paréntesis, yo deseo con todo mi corazón de que se cumpla lo que tú dices, que se pegue el alcachopazo, se pegue la cachada y diga, sabéis que en realidad pasa esto, otro, si me separo de este sector me va a doler, pero a lo mejor gano más del otro. Puede ser, se convertiría pero en un puto leproso para el sector que tiene ahora, pero puede ser. Pero yo creería eso si tuviera señales de eso. Pero lamentable no tengo más señales que verlo llegar en bicicleta haciendo el ridículo todos los días, creyendo que en ese caso el tipo está más cerca de la ciudadanía o una persona más consciente. Si es una persona, es como un niño chico, o no un niño chico, una persona que por ejemplo nunca ha tenido dinero y tú le das dinero, un millón. ¿Qué es lo que hacen? Se les va como sal y agua, se les va como el agua entre los dedos. Y eso pasa porque efectivamente hay muchas cosas que vienen de base. Este tipo no ha trabajado. Este tipo no se ha hecho cargo de las cuestiones que dijo, la violencia que él también, como tú bien dijiste, Mati, lo de la sociedad que se dividió y todo en un cisma sociopolítico, por así decirlo. Yo diría político-social, pero bueno, sociopolítico. Ese cisma que ocurrió en octubre, que, sorpresa, fecha clave para la izquierda. Coincidencia. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que mantienen el mismo pensamiento, y eso es lo que a mí me enciende la alarma. Ahí tú y escúchame, también hay gente que justifica la ley maldita, ¿cachai? Y eso no, yo no lo justifico. No sé si existe gente que justifica la ley maldita, 18 de octubre. Sí, pero la ley maldita la mencionan ellos mismos. Sí, ese es su argumento. La ley esa, ¿la conociste tú, Yuli? ¿No? No sé cuál es, por eso pregunto. Ya, es una ley que me parece que se promulgó en el gobierno de Alessandri. Estamos hablando del 30 y tanto, tal vez, no me acuerdo, en Chile, en el cual se proscribía al Partido Comunista, o se vetaba, por así decirlo, pero por ley, no la estupidez que están hablando ahora, por ley, en el cual esa ley se declaró porque eran antidemocráticos, tan simple como eso.
Y efectivamente se dispuso, y claro, viene a ser como una casa de brujas en la cual, por ejemplo, cualquier persona que esté en contra de la persecución, al aprobar eso, se vuelve inmediatamente un aficionado a la persecución. Entiendo el punto de vista de Matías, pero sí no me hace ruido, y lamentablemente, ojo, hablo por mí, lamentablemente no me hace ruido que se vetara al Partido Comunista hoy en día, dado el daño que han hecho social, cultural y político. A pesar de estar en contra de la política, yo estoy hablando, obviamente, siempre yo he sido consciente de la realidad que vivimos. No estoy de acuerdo con el Estado, pero sé que tengo que, para vivir en sociedad, está el Estado. Y yo cumplo muchas de las cosas porque la libertad implica eso también, responsabilidad. Y ahí, Rodrigo, te quería preguntar a ti, ¿qué opinas de esta vuelta que se va a ir a dar ahí al sur? De la ley maldita. Bueno, también de la ley, si quieres opinar, no hay problema. Mira, yo la verdad estoy muy, pero muy en contra del legalismo. El legalismo es un vicio jurídico, y hay que decirlo. Y esta cuestión de prohibir ideologías o prohibir partidos por el solo hecho de que no te gusten, a mí personalmente no me gusta. Obviamente yo soy absolutamente anticomunista, pero el hecho de prohibirlos por ley no quiere decir en ningún caso que eso se vaya a cumplir, porque los tipos cambian de nombre. Y fíjate que hay muchas críticas al legalismo de izquierda, que es más común, ¿no es cierto? Esta cuestión, por ejemplo, de prohibir los despidos por ley. Faltaría que prohíban la ley de gravedad por ley, pues bueno, o sea, es ridículo. Para el legalista, si no está escrito, no existe. Y si existe es porque está escrito. Por ende, se tiene la falsa creencia de que porque yo proscriba o que yo prohíba por ley un partido significa que va a dejar de existir. Eso no es cierto. De hecho, tú lo que provocas es un mercado negro de la ideología prácticamente, y empiezan a crecer en las sombras, y después llegan prácticamente con armas y derrocan a gobiernos democráticos. Entonces no es la forma. Bueno, sea como fuere, yo la verdad no creo que el merluzo vaya a la Araucanía. Lo dudo mucho. La gente no lo va a recibir bien, y yo creo que ya se está dando cuenta de que su argumento ridículo de que esto se solucionaba conversando con gente que no quiere conversar es cada vez más estúpido, y ya ni siquiera habla de eso. O sea, eso es lo que quería compartir. Sí, gracias, Rodrigo. Y ahí quiero hacer una fe de ratas respecto a lo que había dicho también para ti, Yuri. La ley maldita que se dice, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, promulgada en 1948 bajo la presidencia de Gabriel González Videla. Por si acaso, se llama Ley de Defensa Permanente de la Democracia, ese es el nombre, y se daba en un contexto terminando la Segunda Guerra Mundial. Así que ojo, también tenemos que mirar a esas personas y decir, oye, eran totalitarios, por así decirlo, para evitar un partido político o una manera de pensar, pero tenemos que ver el núcleo o el núcleo de los conflictos que se vivían en ese entonces. Jorge, ¿querías decir algo? Sí, quería referirme brevemente al tema que plantean sobre la ley maldita. Y yo coincido con Matías, creo que no se debería proscribir, así que en ese sentido, pese a todo lo que hacen, no estaría yo de acuerdo con proscribir al Partido Comunista, sí a tratarlos como la escoria que son, sí a tratarlos y vetarlos socialmente, sí a hacerlos mierda, sí a tratarlos como lo que son, que es basura. Entonces proscribirlos de la vía legal, no. Destruirlos en la parte social y en la parte ideológica, sí, hay que tratarlos como la mierda que son. Porque esos son mierda. De hecho, tenemos que llegar al nivel de que decir comunista sea lo mismo que decir delincuente, que decir, weón, que no sé, lo mismo que cuando tú refieres a un fascista, pero es que es lo mismo, weón. A ese nivel tenemos que llegar, y para eso necesitamos mucha batalla cultural. Que ojo que no está tan lejos, porque hay cierto anticomunismo implantado en la sociedad chilena, weón, en lo más profundo del corazón de la gente, weón. Eso no olvidemos lo que pasó en la interna entre el Merluzo y Jadwe. La gente no votó por el Merluzo en esa ocasión porque apoyaba a Boris, sino porque era anticomunista. Ya hay que decirlo. Y la interconexión también le permite a las personas darse cuenta con otros ejemplos. Por ejemplo, en China, que está la República Popular China, porque la isla que tiene a su capital Taiwán, esa es China, por si acaso. La República Popular China, el Partido Comunista Chino, tiene, por ejemplo, a los uigures, que son un pueblo musulmán,
en sus prácticas religiosas, totalmente reñidas con el laicismo del Partido Comunista, que prohíbe todas estas religiones, los meten a campos de concentración. Son millones de personas, pueblos completos en la parte noreste de China, lo más cerca del Medio Oriente, por así decirlo, arriba de esa parte de China, los encierran en guetos, tal como se hacía en la Segunda Guerra Mundial. Y eso se está viviendo ahora. Y les llaman hospitales. Y cuando preguntan por una persona que no ha aparecido y que desaparece de la faz, porque allá desaparece la gente. Ojo, desaparece la gente. Lo que pasa, por ejemplo, con el presidente que había antes, o el secretario general antes que había del Partido Comunista, que Xi Jinping lo purgó frente a las cámaras, en vivo, así sin un asco, un ápice de asco. Los gallos tienen a las personas encerradas, y cuando preguntan por ellas le dicen que estaban enfermos y que están en el hospital. Esas respuestas sarcásticas solo las puede dar un régimen totalitario. Y esas respuestas sarcásticas solamente las puede dar una persona que deshumaniza. ¿Y cómo deshumanizamos en este tercer mundo que vivimos nosotros, en el culo del mundo que vivimos nosotros? Se deshumanizan etiquetándolos. Efectivamente, como ocurre hoy en día. Cuando, por ejemplo, nosotros podamos salir, no sé, a una campaña, como pasó antes del plebiscito, antes de que ahora todo este circo y perdiéramos miles de millones de pesos, que se sabía que iba a ser así. Nosotros, por ejemplo, partimos y fuimos a hacer campaña, muchos hicieron campaña para informar. Y sin embargo se etiquetaba de inmediato, por ejemplo, de fascista. Duélale a quien le duela. Lamentablemente les tengo que recordar que el fascismo nace del socialismo. Pero como si los perseguían, es igual que las bandas de narcotraficantes, se matan entre ellos, son de la misma calaña. El fascismo es exactamente igual. Así que no vengan a dañarle a las personas que están contra el totalitarismo, que son fascistas, porque es lo más idiota que hay. El fascismo promueve el estatismo, la ayuda social, la justicia social, bajo un régimen que puede llevar al desastre a un país completo. Hitler era nacionalsocialista, ¿o no les suena a los que son conocedores de la historia, que nos critican a nosotros y nos tachan de fascistas? ¿No era del Partido Nacional Obrero alemán? ¿O eso no les suena? ¿O los mítines que tenían en la cervecería cuando él tenía como un gobierno paralelo, o una guardia, con una guardia pretoriana que tenía, que también la creó con tarados creyentes a ciega en una ideología nefasta que mató a gente a puñados, e incluso innovaban para no gastar tanto matando personas. De eso estamos hablando, de evitar eso, porque el mundo vive ciclos y una y otra vez caemos exactamente en lo mismo, y tenemos personas, incluido aquí en el panel, en nuestro país, que en sus países de origen están sufriendo penurias. ¿Y qué hacen? Se fijan acá, ¿cómo lo recibimos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto otro? Pero nadie habla de la enfermedad. Es como que todos critican al termómetro porque alguien tiene gripe, y todos criticamos el termómetro y lo quebramos y lo cambiamos 1000 veces porque marca 38. Eso es una estupidez, y eso es lo que tenemos que evitar. Y ahí, Ricardo, tu última... se me había olvidado, perdón, me fui en la profunda. Ricardo, ¿qué piensas tú de esta gira? ¿Va a tener algún efecto o algo lo que estábamos hablando? No, ninguno. Y quien crea que va a tener algún tipo de efecto realmente es muy ingenuo, porque el problema es que ideológicamente esta gente necesita que el sistema colapse para ellos poder gobernar sobre las cenizas. Ellos quieren hacer una transición hacia un sistema socialista basado en ¿qué? En la destrucción de nuestras fuentes de ingreso, en la destrucción de nuestro estatus de vida. ¿Y cómo hacen eso? Pues manteniendo a la gente encerrada, que la gente tenga miedo de salir, que la gente tenga miedo de salir a protestar. Y esto es lo que está pasando. Y tienes el sistema judicial viendo para otro lado mientras Chile se llena de bandas de narcotraficantes, de gente que pica personas y las mete en tambores, y de toda esta suerte de crímenes horrendos que no se habían visto antes en Chile, pero es simplemente por los socios que tiene esta gente, los ocupas que están en la moneda,
pues tienen este plan, todo esto es parte del guión, o sea, la gente tiene que quedarse en su casa, encerradita, nadie protesta, nadie diga nada, porque si no me pueden quitar la pensión, si no me pueden quitar la caja de comida, me pueden echar de la escuela, o lo que sea, y no voy a tener derecho a nada. Entonces, esto era lo nefasto de que el gobierno se apoderara del sistema de pensiones, porque controla las pensiones, controla la seguridad, controla la educación, absolutamente todo. ¿Y quién te va a defender del Estado? El Estado no te va a defender del Estado. Entonces, por eso es que se necesita que sea un Estado pequeño para que se pueda mantener el equilibrio y que este Estado no tenga la posibilidad de comerte y de borrarte de la faz de la tierra. Esta sería mi opinión. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos un problema. Dame un momento, Yuri, por favor. Tenemos un problema relativo al ingreso, obviamente, como se dice, pero eso, y se relaciona con lo que yo le respondí adelante a Matías, que si al presidente le va bien, no quiere decir que al país le va a ir bien, que tiene que ver con el poder manejar a las personas, porque recordemos que la humanidad hemos sido siempre manejados por el miedo. Siempre. Eso no hay excepción a la regla, siempre ha sido así. Y en este caso, lo que más conviene, tal como tú en un momento dijiste, Ricardo, a río revuelto ganancia de pescadores, les conviene tener un caos y les conviene tener el problema de la seguridad, porque así justifican una acción más prepotente y más totalitaria por parte del Estado, porque ellos son los que lo manejan ahora, ellos no están abajo y no les va a temblar la mano en hacerlo. Y ahora te voy a dar la palabra a ti, Yuri, que querías hablar, pero también quiero que, aparte de lo que querías proponer, también te explayes en respecto a lo que tiene que ver con esta pataleta de Cariola, lo que ha pasado, que salió el mal llamado libertario o liberal Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara, y que se está vetando al Partido Comunista, ellos los pobrecitos que siempre los vetan y siempre los persiguen, son tan sufridos. Me corre la lágrima, de hecho ahora me estoy limpiando. ¿Qué opinas tú de eso, Juliet, y lo que querías decir también? Siempre haciéndose las víctimas, como siempre. Bueno, coincido con lo que dice Ricardo, y tal cual como lo explicaba. Todo lo que dice él fue lo que hizo Chávez, tal cual, todo eso que explicaba Ricardo, eso fue lo que hizo Chávez, y por eso lo sabemos. Bueno, me parece que lo de los comunistas, yo creo que no debería extrañarnos, siempre es lo mismo, y lo hemos visto ya en repetidas veces con la señora Carmen, siempre sale hablando cuando los atacan de derechos humanos, cuando esta gente claramente no respeta nada de eso. Y ¿qué fue lo otro que me preguntaste? No, básicamente era lo que tú querías opinar, y lo que pasaba con esta pataleta que tenía Cariola, lo mismo, lo que se victimiza el Partido Comunista siempre. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende, la verdad? Es ver cómo Chile cae en esta estupidez de los comunistas. O sea, me parece absurdo, me parece, de verdad, a estas alturas de la vida, a estas alturas del siglo, que la gente siga creyendo en la izquierda, en el socialismo, en los comunistas, sobre todo eso, ¿no? Que no quiere decir que porque Boric no pertenezca al Partido Comunista como tal, no lo es, porque claramente sigue esa línea. Entonces me parece tan burdo a estas alturas que tengamos que discutir a estas alturas que los comunistas son malos, o decir, no sé si me explico, que tengamos que estar repitiendo reiteradas veces, mira, los comunistas son unos hijos de puta, criminales de mierda. Entonces, la verdad es que yo me siento así como decepcionada total de la gente a estas alturas, o sea, de ver que cosas tan simples no se entiendan. ¿Y la historia dónde quedó? O sea, no entiendo. Sí, pasa también por la cultura, Yuri. Pasa porque las personas, lo que pasa es, voy a decir como una anécdota que tal vez la he vivido yo, pero me parece que la he vivido más personas, en las cuales muchos prefieren llamar antes que buscar una ayuda, por ejemplo, o buscar ayudarse ellos mismos. Como que llaman así, no, llamemos mejor para que me digan qué hacer con esto. Y suele ocurrir.
Suele ocurrir mucho, y si no se lo dices a las personas, no lo van a aprender. De hecho, hace mucho tiempo hice un estudio por un proyecto que había que hacer relativo a la culturización de las personas, porque siempre me ha llamado la atención eso, siempre, porque considero que el mayor robo que le han hecho a las personas es enseñarles de verdad, enseñarnos a todos de verdad qué es lo que nos interesa. No sacamos nada con tener ecuaciones de segundo, tercero, cuarto grado si las personas qué es lo que hacen, se preparan para pasar una prueba solamente y no entienden lo que es el razonamiento. Tal vez no necesitarían tantos ramos y cosas que no les van a servir en realidad. El tema de la cultura se ve mucho, por ejemplo, con los diarios más populares que hay. Tenemos diarios que son sensacionalistas, como por ejemplo Una Cuarta, Unas Últimas Noticias, que de hecho el mismo Publimetro, que son medios de control también. Y si te ponen, por ejemplo, en portada, no te van a poner que el IPC bajó, o cualquier otra cuestión, o la productividad, porque eso es fome, ¿no? Te ponen que una actriz la pillaron con otro tipo, o a un tipo con otra galla, te ponen que una tipa puso un negocio de zapatos tejidos a crochet para grillos, no sé, cuestiones que son totalmente inútiles. Y en ese aspecto ahí, Jorge, tu opinión respecto a la pataleta de Cariola, el Partido Comunista y la elección de Mirosevic. Mira, voy a partir por el tema de Cariola. Creo que es patético lo que están haciendo. Simplemente los hueones la bajaron para no comerse la derrota que iba a tener ella en la elección. Así que creo que eso resume todo, son patéticos. Y respecto a Mirosevic, yo creo que ya deberían parar la mano con esta estupidez que están haciendo de seguir poniendo en cargos importantes y de representación dentro de las cámaras y dentro del sistema público a gente que son perdedores electorales. O sea, es que la gente no está dimensionando las implicancias que tuvo el tremenda patada en el hocico que le dio el rechazo a la prueba. Y hay que hacerse cargo de esa derrota y hay que asumir las responsabilidades políticas, y esas responsabilidades no se están asumiendo. Sí, efectivamente, y la responsabilidad es lo que falta mucho, lamentablemente, en nuestra sociedad, y lo que tú dices mucho y repetís hace mucho tiempo, no lo repites, pero como estuvimos baneados, pero amigo zurdo, estamos aquí, lo que tú repetías es la infantilización de la sociedad. Efectivamente, como que siempre hay algo más, como que siempre está el papá Estado, alguien me va a ayudar, no me hago cargo de esta weá porque alguien me va a ayudar, ¿para qué voy a guardar plata yo? ¿Para qué voy a hacer un negocio si alguien me va a ayudar? A alguien le voy a sacar. Ese problema es el que tenemos casi internalizado. Tú, Mati, antes, ya que estamos cerca del cierre, tus opiniones respecto a este mismo tema, a lo que tiene que ver con los dichos de Cariola y la elección de Mirosevic. Puta, a ver, yo quiero resumirlo diciendo, no sé, mi opinión. Yo soy anticomunista. Creo que hubiese sido estrepitosa la caída de Cariola, y en ese aspecto, no sé. En fin, lamento un poco que Mirosevic haya ganado, no sé. Yo creo que la derecha quizás no se puso tampoco las pilas en ese aspecto, no quiere prescindir la cosa, porque no sé, pues si eran, no sé, ¿cuál era como el demócrata más idóneo? Ahí pregunto, yo no cacho mucho de la farándula política, son bastante poco, no sé, no saben hacer política los de derecha en ese aspecto, es lamentable. Podría ser Navellán la próxima, yo creo que hay que buscar eso, buscar quién sería el siguiente buen PDGI, no sé, ¿cachai? Y sobre eso, quiero reivindicar un poco el tema de que al presidente le va bien, porque no le va a ir bien si es que le va bien en lo que realmente provoca que a nosotros no nos vaya bien, es decir, a la gente trabajadora. Entonces, eso nomás, pues. Quiero decir que no hay que debatir las ideas, y en ese aspecto hay que quizás darle audiencia al canal de las cámaras de diputados y senado cuando hablen de este tema de la provisional. Sí, bueno, estamos inmersos en una burbuja aquí de contradicciones, weón. Es terrible. Rodrigo, ¿qué tienes para acotar respecto a este tema que estamos hablando? Mira, yo quiero decir una cosa al respecto. La verdad,
es que es ridículo, y esto quiero decirlo, y de hecho es ridículo para el movimiento feminista. Acusar a cualquier persona por algo que le haga a una mujer, cualquiera sea la cosa, calificarlo como misoginia, vuelve la misoginia un chiste. O sea, cuando llega el weón que realmente es misógino, ya nadie va a creer, porque es como el cuento de Pedrito y el Lobo. O sea, si les decía a todos los weones misóginos, cuando llega un verdadero misógino, va a ser para la risa. Entonces, yo le recomendaría a la señora Cariola que no manosee tanto su as bajo la manga, porque cada vez la gente se vuelve más inocua a este tipo de argumentos. Y por otra parte, bueno, que andan diciendo, ¿no es cierto?, que Mirosevic es igual que Cariola. La verdad es que no, si Mirosevic es mucho más huevonao, pues digamos las cosas como son. Entonces, sí, es verdad, pues sí, es un puro hueón nomás, pues. Pero bueno, yo creo que va a ser un pésimo presidente de la Cámara, y va a terminar destruyendo mucho más a su sector político. Bueno, ahí también nos quedó un punto en el tapete. Yo sé que no queda mucho tiempo, el tema del PDG, que la verdad, yo creo que los diputados del PDG también son bastante malos, bueno, son muy malos, porque no hay convicción política, no hay formación política, y la verdad es que son un partido atrápalo todo, independientemente que yo comparta algunas cosas con ellos y cosas así, pero me parece que sí han hecho una cosa buena al principio, pero aquí se cayeron feo, porque de partida lo hicieron a espaldas de sus votantes, y con una muy mala actitud, sobre todo de Gaspar Rivas, que es un tipo que yo no le tengo nada de estima, la verdad. Yo creo que una buena presidente de la cámara baja podría ser la doctora Cordero, para que haga un análisis de toda la huevonaje que tenemos ahí, weón. Eso. Estaría agarrándolos para el huevejo todo el rato así. Usted se me calla, drogadicto culiado. Sería como lo único que faltaría, y créeme, igual, que no sería raro. Es lo peor de todo. Bueno, y llegando ya al final, como decían, por el tiempo, para no extendernos más, y como es de costumbre, tenemos las frases finales y el minuto de libertad para decir lo que quieran, y quiero empezar con el señor Ricardo Sánchez. Sus palabras finales, por favor. Bueno, mira, las elecciones del midterm en Estados Unidos siguen estando de pronóstico reservado. Esto está súper interesante, y seguramente mucha gente no va a dormir esta noche con esos resultados. Recuerden, no se sobreendeuden, por favor, cuiden sus finanzas. Hay que estar preparados, se vienen momentos muy delicados de la economía. Por favor, estudien una segunda carrera, manténganse informados y cuiden sus finanzas. Buenas noches. Muchas gracias. Y quiero seguir ahora con la fémina de nuestra invitada, la señorita Juliet. Sus palabras finales, por favor. Para esta parte final, quisiera despedirme con una frase del grandísimo Antonio Escotado. Dice: todas las soluciones que no son la libertad ha conllevado la miseria material. Todas han instaurado la pobreza a cambio de la pureza ideológica. Este tipo de alimento no lo compro, y recomiendo que no lo compren los demás, porque es una gran mentira. Muchas gracias por rememorarnos al maestro. Y hablando de Antonio Escotado, señor Matías Carmona, sus palabras finales. Pucha, yo creo que ya las dije, bacán haber conversado con ustedes, y nada, pues, ojalá que los que nos escuchen se animen también a participar. Yo creo que esa invitación siempre está, y háganse el tiempo, conversemos las ideas, incluso si no están de acuerdo con nosotros. Ahí le llamo la atención a la gente de estos liberales que se llaman, no sé por qué se llaman liberales, que el Estado te libere, no lo entiendo. Vengan a debatir, pues, a ver cómo defienden a su presidente Vladimir. Eso, ánimo, viva la libertad. ¿Cómo les debe doler, weón, que los invitemos a debatir, weón? Y se limiten a echarte unas cuantas chuchas, ¿sí? Porque no les da para más.
Don Rodrigo Salamanca, sus palabras finales, por favor. Puta, yo creo que este es el programa donde más he estado de acuerdo con el Mati, weón. Y sí, quiero replicar las palabras que dijo él. La verdad es que cómo es posible también que hayan estos tipos que sean pseudo liberales, ¿no es cierto?, que manchen el buen nombre del liberalismo. Así que nada, Vlado Milosevic, ojalá que te vaya muy mal como presidente de la Cámara y que destruyas mucho más a tu sector político, pero no destruyas al liberalismo, por favor. Bueno, no es liberales, así que no hay problema. Por último, no menos importante, don Jorge Romero, sus palabras finales, por favor. Bueno, voy a hablar dos cosas. Primero, sobre lo que hablábamos delante de proscribir al Partido Comunista, que no estoy de acuerdo. Es importante para las nuevas generaciones tener el punto de referencia para poder establecer lo que es bueno y lo que es justo, tener el ejemplo contrario y el punto de vista de lo que es una mierda y vale mierda. Así que en ese sentido creo que es bueno que estén, porque así como el diablo es importante para justificar la existencia de Dios, el mal es importante para justificar la existencia del bien. Y finalmente referirme un poco a la red donde estuvieron insultando y agradecerle al señor Milton Friedman Mandela, ¿cachai? Que ahí me estuvo defendiendo ahí del weón que me trataba de guatón pajero ahí en las redes sociales, pero decirle que no lo haga, no me defiendas, porque al contrario, yo me alimento de ver cómo estos weones me insultan, porque de partida, si me tuvieran enfrente no lo harían, lo que me parece gracioso. Y segundo, me encanta que les arda el hoyo de lo que digo. Así que en sus caras, putos de mierda. Buenas noches. Excelente. Bueno, a mí también me dan risa estos gallos. Yo también, para cerrar el programa, quiero preguntarle a nuestros auditores: ¿a usted le faltan lucas? ¿Gana poco? ¿No le dan préstamo por la misma condición del país y todo? Es una realidad que vivimos mucho y es lamentable. Solamente recordarles que se acaba de ratificar un fallo en donde el señor Héctor Yaitul, no nos olvidemos de él, se le van a pagar 12 millones por torturas que sufrió cuando era estudiante universitario en el año 88. Estudiaba en Valparaíso. Le van a dar 12 millones. Esos 12 millones no salen de los partidos, no sale del merluzo, sale de nuestros bolsillos. Y además, eso sacó a la luz cuánto se gastaba, estimados auditores, cuando a uno a veces no le alcanza para comprar pan o para comprar algo para echarle al pan, porque a veces pasa durante el mes, no saben qué puta hacer de almuerzo. Se están dando para todo lo que son reparaciones de derechos humanos y otras cosas. Y ojo, que estoy hablando en general, siempre tenemos que generalizar los temas, no puedo irme al detalle, sería imposible. Se están gastando más de 990.000 millones de pesos. De eso, más del 90% se constituye en pensiones. La pensión es mensual. Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.